Estudio hecho por el pastor Jorge Carmona, los dos afluentes del río de Dios. Vamos a encontrar en la Biblia, en San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, lo siguiente. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Me llamó poderosamente la atención el libro de Ezequiel, que el río que sale del templo se convierte en dos ríos, y toda alma viviente, dice la Biblia, que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Esto lo dice la Biblia en Ezequiel capítulo 47, versículo 9. ¿Por qué dos?, nos preguntamos. Si empieza por una pequeña naciente en el templo. Bueno, porque las cosas del Espíritu tienen una enseñanza espiritual para los que somos hijos de Dios. Investigando sobre estos dos ríos en diferentes Biblias, los traductores difieren en su traducción. Unos dicen corrientes, otras un río, pero la Biblia Reina Valera en una traducción muy literal, y las otras lo traducen como dos ríos. También el hecho que Jesús, enseñando sobre el nuevo nacimiento, menciona dos elementos: nacer del agua y nacer del Espíritu, para ver y entrar en el reino de Dios. Esto lo dice la Biblia en el Evangelio de San Juan capítulo 3, del versículo 3 al versículo 5. Veo estos dos ríos de Dios, símbolos de la palabra de Dios y la oración. El río de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles que ellos estaban limpios por la palabra que les había hablado. Esto lo encontramos en San Juan capítulo 15, versículo 3. En la obra regeneradora del Espíritu de Dios, la palabra de Dios es una figura de aguas que limpian a los creyentes de todas sus maldades, porque nos revela a Cristo y nos lleva al conocimiento de la voluntad de Dios. La palabra es agua que nos purifica y nos santifica. El apóstol Pablo nos enseñó que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 26. El agua de este poderoso afluente del río de Dios es viva y eficaz, nos purifica, es martillo que quebranta el corazón de piedra, es verdad que nos guía a la vida eterna, pan que nos alimenta, lámpara que nos alumbra en la oscuridad, es nuestra poderosa arma ofensiva contra las fuerzas de maldad y mucho más. Lo encontramos esto en el capítulo 4 del libro de los Hebreos, en el versículo 12. También lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 4, Juan 5, 24, Juan 14, 6, Salmo 119, 105 y en Efesios 6, 17 y también en Jeremías 23, 29. El río de la oración. El otro afluente del río de Dios, vea qué interesante, es la oración. Nos dijo el Señor que oráramos constantemente, que oráramos siempre y sin desmayar a Dios el Padre, así como aquella viuda que le pedía a un juez injusto le hiciera justicia hasta conseguirlo. Nos enseñó a que pidiéramos para recibir, a que buscáramos para hallar y que llamáramos para que se nos abriera. Afirmó que todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le va a abrir la puerta. Lo encontramos en San Mateo en el capítulo 7, versículos 7 al 8. Entonces vemos
lo poderosa que es la oración. San Pablo le pide a la iglesia del Señor que oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y que velen ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto lo encontramos en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 18. La iglesia del Señor necesita más que nunca la unción y la llenura del Espíritu Santo. Entremos profundamente en estos ríos, escudriñando la palabra y orando por el cumplimiento de las benditas promesas de nuestro Señor. Él dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Estas dos fuentes del Espíritu de Dios son las que llevan las almas y muchos peces y dan vida a la iglesia, a la familia y a la sociedad. Metámonos en el poderoso río de Dios, que no sea hasta los tobillos, a las rodillas ni hasta los hombros, sino que nademos en ese río que es el río del Espíritu Santo. Andemos en el Espíritu y vamos a ser más que vencedores. Que el amor, la gracia y la misericordia del Padre y nuestro Señor Jesucristo sean con todos nosotros. Amén.